Listo. ¿Qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Hoy, 15 de abril del 2026, continuamos con este seminario internacional sobre las transformaciones contemporáneas en América Latina, un abordaje interdisciplinario y comparado. Sean bienvenidos por parte de CESUN Universidad. Les habla el maestro Rentería a nombre de nuestro rector, el maestro Ernesto del Orbizu, y de nuestro director académico, el doctor Adrián Flores Ledesma. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados en este tercer panel de regulación ambiental y ley de glaciares en América Latina, navegación, ambiente y turismo. Cedo la palabra a Víctor Monge de Grupo Trejo para que dé la presentación pertinente de nuestros invitados. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ángel. Bienvenidos a todos. Bueno, en el marco del convenio académico y de colaboración firmado entre CESUN Universidad y el Grupo Trejo de Argentina en octubre del 2023, realizaremos este seminario. Damos inicio al tercer día en el último panel dedicado al análisis de la regulación ambiental y la ley de glaciares en América Latina, temática de creciente relevancia en el contexto actual. Este espacio busca promover la reflexión y el intercambio de ideas en torno a los desafíos y avances en materia de protección ambiental en la región. Hoy también nos está acompañando como directores académicos de la jornada el abogado Marcos Huisich, que es director académico de la Academia Santo Domingo, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, y el abogado Nicolás Pablo Manera, abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, maestrando en Derecho Procesal en la Universidad Empresarial Siglo XXI, fundador del estudio jurídico Luz Docta, adscrito en Derecho Procesal Civil y Teorías Generales del Proceso en la Universidad Nacional de Córdoba. Marcos, te cedo la palabra. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, CESUN Universidad y Grupo Trejo Argentina. La jornada que se presenta hoy, creo que de todas las que han habido, y no es porque nosotros estamos a cargo, sino que tiene un tema de enorme relevancia en un contexto global, como nunca antes lo ha tenido. Siempre son temas que lo hemos analizado desde el punto de vista académico, pero no tenemos un impacto en la realidad tan fuerte como estamos teniendo en estos tiempos por los conflictos que se están sucediendo a nivel global y las discusiones particulares que se están desarrollando, llevando a cabo en nuestro país con el tema de glaciares. Entonces, lo que es ley de glaciares y navegación y todo su impacto en el comercio, en el turismo, en un desarrollo sostenible, en estas distintas visiones que seguramente vamos a escuchar o nos van a contar que han expuesto distintas personas y con un panel de oradores y disertantes espectacular. Así que les agradezco la participación, gracias a los disertantes, a los oradores que se han tomado este tiempo para el estudio y poder compartirnos su conocimiento, y cedo la palabra al doctor Nicolás Manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, primero que nada, agradecer a CESUN Universidad y al Grupo Trejo de Argentina también, conjuntamente por esto, por la oportunidad brindada, y compartiendo las mismas palabras que Marcos. La verdad que es un tema de primerísimo nivel. En el caso particular de Argentina, involucra a todo el país de forma extensa, con cada provincia opinando de forma distinta en base a la implicancia que tiene. Esto, sin ir más allá, en cada país latinoamericano termina teniendo los mismos puntos de impacto, situándonos entre distintas economías, países que tienen culturas diferentes respecto a la confrontación de esto. Entonces creemos que es un tema muy interesante para poder tratar. Agradecer nuevamente, y Víctor, te devuelvo la palabra. Bueno, lo presento a Kevin, que también va a ser moderador de la actividad. Kevin es de Colombia, Caldas, Manizales. Es miembro del programa Siete Sabios de Confianza Ciudadana Colombia y Grupo Trejo Argentina. Kevin, te cedo la palabra para que hagas la presentación del primer expositor. Muy buenos días para todos. Para mí es un gusto acompañarlos el día de hoy. De parte como miembro del programa Siete Sabios del Grupo Trejo y Confianza Ciudadana, me permito presentar
a nuestro primer expositor. Él es el doctor abogado Germán Ortelli Villanueva, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Milán. Profesional en Relaciones Internacionales, diplomacia, con más de 18 años de trayectoria de primerísimo nivel. Además de esto, es escribano, sociólogo, egresado de la Universidad Nacional de La Plata y posee maestrías en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, además de una formación en Integración Internacional en la Universidad Católica de Milán. Se desempeñó como asesor en Relaciones Internacionales en la Cámara de Diputados de la Nación y en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, así como consultor en proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo, y actualmente desarrolla actividades vinculadas a la expansión comercial internacional y a la cooperación multilateral, decantándose por su experiencia en negociación, representación institucional y desarrollo en políticas públicas. El señor Germán Ortelli Villanueva, desde La Plata, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Además, pertenezco a la Mesa de Diálogo Interreligioso y junto al Arzobispado de La Plata hemos hecho un instrumento para compartirles, que lo tengo que resumir en 15 minutos, sobre la reforma de la ley de glaciares en base a los puntos de vista teológicos, ¿no? Desde las encíclicas papales. Vamos a hacer una mirada crítica sintética de esta ley de glaciares, desde los 3 puntos principales de la teología católica, que son la teología de la creación y del bien común, el magisterio social de la Iglesia y la sociología del consenso de la Iglesia Católica Apostólica y Romana universal. En este punto vamos a analizar las encíclicas que van desde 1900, del siglo 1900 hasta la actualidad, pasando desde la primera encíclica de 1863 hasta la del Papa Francisco en el 2023. En este caso nos trae a colación la reforma de la ley 26639, que es la ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y los ambientes pleglaciares. Recordemos que en Argentina tenemos 16.968 cuerpos de hielo que tiene una extensión aproximada de casi 900.000 kilómetros cuadrados. La ley 26639 se dictó en el marco del año 2010 a iniciativa de la doctora Elisa Carrió. Esta ley es una ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente pleglaciar. Esta reforma tenía en cuenta la presión lobista internacional sobre la minería en América Latina y específicamente sobre la minería que yace sobre el agua y las montañas en la República Argentina. Esta ley fue modificada el 9 de abril del corriente año y, a la luz de la Iglesia Católica, trae serios problemas para la humanidad y sobre todo para la población argentina, porque privatiza del agua como un factor inalienable. Y además, durante todo el recorrido de los textos bíblicos, vemos al agua como un factor fundamental y una donación y una creación de Dios para el bienestar y el fomento de la vida del ser humano y la dignidad de la vida humana. Pasando por el análisis breve de la ley de glaciares, podemos decir que con la reforma, el texto original de la ley tenía un instituto que se llamaba INIGLIA, que era el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales. Este instituto tenía un control central, fundamental, era independiente, era un control científico de los glaciares, de los peliglaciares y de los ambientes aledaños a los acueductos, donde hacía un análisis y una registración de cada uno de los acuíferos importantes de la República Argentina. Con la reforma introducida por el presidente Javier Milei, se desgrava este instituto, pasa a tener una cuestión meramente registral de los acueductos, de los glaciares y los periglaciares, y pasa y transfiere el poder hacia las provincias. O sea, que deja solamente
bajo custodia legal nacional, con jerarquía constitucional, aquellos glaciares o periglaciares o ambientes periglaciares que cumplían funciones hídricas específicas y comprobadas. Esos actualmente siguen vigentes, pero todo el resto del colectivo, de los 16.000, casi 17.000 cuerpos de hielo, la gran mayoría queda desprotegida y queda fuera de la ley. Esta era una ley universal, por eso para la Iglesia Católica es muy importante esta reforma, ¿no? Porque al desprotegerla, al quitarle valor al órgano de contralor y al desplazarlo hacia las provincias, que realmente y lamentablemente en América Latina no hemos aprendido, tanto para, nosotros en la Argentina decimos provincia, pero son estados o comunidades autónomas o provincias, como le decimos nosotros, literalmente. Entonces, las provincias ahora tienen un poder específico para determinar cuál entra dentro de la protección y cuál no. Y sabemos que existe en las provincias un sistema casi feudal donde la mayoría es pobre, la pobreza es muy grande y hay muchísima riqueza, pero claro, el lobby internacional y la política de los gobernadores, a la vista de la Iglesia Católica, no estaría más vinculada al desarrollo de las economías regionales, sino al detrimento de las economías regionales. Entonces vemos cómo el bien jurídicamente protegido está desplazándose hacia un abismo, ¿no? Donde no se va a poder controlar realmente si hay que tenerlo o no. El fundamento bíblico que utiliza la Biblia está en el Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, donde Dios en la creación pone al hombre como administrador de los bienes que Dios le da para su supervivencia. Y esta ley lo pone como explotador de los bienes. Es decir, lo que era un bien de la mayordomía, o sea, el hombre al servicio o sea, el hombre se sirve de la naturaleza y custodia la naturaleza. En este caso vemos que al haber tal desprotección y descentralización del control, se va de a poquito disminuyendo ese control que tenía originariamente el hombre sobre la naturaleza y queda en manos de unos pocos. El Papa Francisco nos trae una novedad que nos habla del pecado ecológico. El pecado ecológico nos viene a llamar a la reflexión y descentraliza el pecado de la esencia del hombre y lo traspasa al pecado colectivo, es decir, que un grupo indeterminado de hombres para la explotación de los recursos y depredación de los recursos se enriquece de esos recursos, los destruye y deja en detrimento a otra parte de los individuos que no se enriquecen y además se ven perjudicados por el acceso al agua, por el acceso al riego. Sabemos que la cultura latinoamericana durante siglos y siglos y siglos ha construido maneras de construir en las montañas, la manera en que el agua va degradándose hasta llegar a sus riegos, a sus cultivos y a su uso domiciliario. El agua, como les decía, recorre fundamentalmente toda la historia de la religión católica, desde el Génesis, pasando por el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, hasta la muerte y crucifixión, donde derramó sangre y agua del costado. La sangre es la salvación y el agua es la liberación. Entonces vemos cómo el agua para la Iglesia Católica tiene un principio fundamental y básico para todos en la vida humana. Ahora voy a leer para no confundirme los nombres de las encíclicas. Vamos a analizar 7 encíclicas. La primera es la Referendum Novarum de León XIII de 1891. Me confundí el nombre de hoy. Si bien esta era una encíclica obrera, hablaba del trabajo, la propiedad y el bien común. Y nos viene a decir que el bien común no puede estar encima por los intereses privados. Es decir, que la voluntad política, económica, la presión de los grandes grupos mineros no puede soslayar el derecho a la vida y al acceso al agua que tienen los pueblos aledaños a las zonas de las mineras.
Y quiero agregar unos comentarios de la doctora Elisa Carrió, que fue la que promulgó la ley, la primera ley de glaciares. Ella recorrió varios pueblos y varias comunidades por toda la Argentina y vio cómo se fueron empobreciendo y fueron contaminándose y se les fue prohibiendo el acceso al agua, por lo cual muchos tuvieron que emigrar hacia otras comunidades. La segunda encíclica que vamos a repasar se llama Pacem Terris, que también es de San Juan XIII, de 1963, y habla, por primera vez, introduce los de derechos humanos y los bienes naturales. Amplía la concepción de derechos humanos para introducirlos en los derechos ambientales. Y con esta nueva reforma de glaciares vemos cómo se favorece una actividad extractiva del agua que interpela directamente el magisterio del agua y de la Iglesia Católica en cuanto al acceso al agua, como un derecho humano fundamental que no puede estar por encima de las extracciones. En tercer lugar, vamos a hablar de la encíclica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, de San Juan Pablo II, de 1965, y se introduce el principio de solidaridad en la Constitución Pastoral. Este principio de solidaridad habla del destino universal de los bienes. Dios, en su creación, dispuso los bienes naturales para toda la creación. Y con esta reforma de glaciares vemos que al limitarse el poder o extralimitarse en los poderes o la presión internacional, como bien lo dijo el ministro de Asuntos de Minería en la Argentina, que en muchos países le preguntaban que con esta ley de glaciares no iban a invertir en Argentina. Entonces se priva más la inversión extranjera, que solamente es de exploración, en detrimento de la humanidad entera o de la humanidad que habita en el suelo argentino. La cuarta que vamos a hablar es tengo mucho más para hablar, pero tengo que hacerlo corto. La Solitudo Rei Society, de San Juan Pablo II, también de 1987, que nos habla de desarrollo y solidaridad, y nos habla introduce la dimensión ecológica y el respeto a la naturaleza y los límites de los recursos. Nos viene a decir que los recursos son limitados, no son ilimitados como el hombre se piensa, ni tampoco tienen que estar a merced de unos pocos en detrimento de unos cuantos. La quinta encíclica que vamos a hablar es de la Centesimus Annus de San Juan Pablo II, también de 1991, y que habla directamente de la ecología humana y habla del ambiente social humano, que la explotación irracional de la naturaleza termina generando pobreza y exclusión. En este significado, lo que nos viene a llamar el Papa Juan Pablo II con esta encíclica es que esta explotación irracional viene en detrimento a la contraposición que marca el Evangelio de Mateo 24:6, donde dice que no se puede amar a dos señores al mismo tiempo, a Dios y al dinero. Dios como producto de la creación y el dinero como producto de la explotación irracional de los recursos. Luego vamos a pasar a otra encíclica, que es la encíclica de la Laudato Si de Francisco, del Papa Francisco del 2015, y que nos habla de que la casa común está en peligro. Cuando hablamos de glaciares y ambientes periglaciares, habitar o habitum, o el término latín o del griego del que proviene, quiere decir hacer propio, ¿no? Entonces, como la crisis ambiental de donde uno se hace propio, se pone en detrimento de los demás, porque los recursos naturales son desviados hacia poderes específicos para la extracción y la generación de riqueza de unos pocos en detrimento de unos cuantos, y introduce un factor más que es la crisis espiritual. ¿Qué quiere decir? El desconocimiento de Dios, del hombre de Dios, en detrimento de sus hermanos. O sea, quien explota los recursos en detrimento del otro tiene una crisis espiritual, y quien sufre esa prohibición del acceso al agua, en este caso, también
tiene una crisis espiritual porque debe emigrar o porque cambian sus condiciones de vida. Y por último, es complicado resumir todo esto, ¿no? Pero bueno, nos sigue hablando de esto, de la cultura del descarte, de la cultura de, bueno, se acaban los recursos, vamos por más, y es un frenesí que no termina nunca, ¿no? Y que la casa común es la casa de Dios, y es la casa de todos, y los bienes tienen que ser administrados en favor de todos y no de unos pocos. La Iglesia Católica descree un poco, bueno, con los cardinales con los que he hecho este estudio, descreemos un poco de la benefacción, de lo benefactorio que son el pensar que estos recursos van a ser de explotación masiva para ayudar a la gran parte de la población, sino que se entiende o se deja ver que grandes sectores políticos y mineros y lobbies internacionales quieren apropiarse de los recursos en detrimento de los ciudadanos. Y nosotros como iglesia somos llamados a decir que esta es la casa de Dios. Y la casa de Dios se cuida, no se toca. Y por último, vamos a hablar del Laudato Deum de Francisco del 2023, poco antes de morir. Y esta encíclica es la encíclica de la urgencia de la crisis. El Papa Francisco viene a plantear cómo esto de explotar irracionalmente los recursos, generar guerras para extraer recursos, apropiarse de los recursos como propios, apropiarse de la casa común, olvidarse de la solidaridad, desprenderse de su ser espiritual para tener compasión con el otro, con sus hermanos, nos viene a decir que está en crisis y que los grandes poderes políticos, mineros, las grandes empresas nos vienen a decir que no, que es todo mentira, que es algo que no se agota nunca. Entonces se desvirtúa la realidad de los recursos naturales, de la durabilidad y de la conservación del planeta. Y esto se ve muy, muy incluido en el tema de el INIGLIA, porque al sacarle el poder a un órgano descentralizado, lo que se genera es un choque, una coalición, porque el Estado o los ciudadanos pierden el control de hasta dónde está bien, hasta dónde se está controlando suficientemente la explotación de los recursos, hasta cuánto está produciendo un deterioro en la vida de los ciudadanos y hasta dónde el hombre es capaz de llegar para extraer los recursos y empeorar la vida de las personas. Doctor, último minuto. Ya me queda el último minuto. Bueno, y a la luz de cuando rezábamos y hacíamos este documento, que me gustaría compartirlo, después se lo voy a pasar a los organizadores, me llamaba mucho la atención para el pueblo mexicano, ¿no? Decir que el hombre cree, para el pueblo mexicano y para el pueblo latinoamericano, porque en estos momentos nos tenemos que unir porque van por todos los recursos naturales. México, Argentina, de Argentina hasta México, todos. Y una reflexión que hicimos con un sacerdote es que siempre cuando decimos el descubrimiento de América hablamos del 12 de octubre de 1492, cuando Colón llegaba a Bahamas. Pero de la Iglesia Católica creemos que el descubrimiento de América se produce el 9 de diciembre de 1531, cuando Dios en su infinita misericordia viene y nos da lo más sagrado que tiene, que es su madre, que es la Gran Virgen de Guadalupe, que hasta hoy es una virgencita tan milagrosa y además con símbolos proféticos, ¿no? Y creemos que ahí es el descubrimiento de América, cuando Dios se hace descubrir por el hombre, cuando Dios se hace cercano al pueblo latinoamericano y cuando Dios le dice al pueblo latinoamericano, estoy con vos para apoyarte, para cuidarte tus recursos y para que no se aprovechen de vos. Esa es un poco rápida la exposición que tengo que hacer porque no alcanzan los minutos. Te disculpo si me pasé. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias al doctor Germán por esta conversación de glaciares, el agua desde la perspectiva de las encíclicas papales. Continuamos con el doctor Carlos Lionel Travoluzzi. Él es ex profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. El tema que va a tratar es mar y glaciares, camino del desarrollo. El doctor Carlos Lionel es fundador y presidente de la Fundación Argentina Azul.
abogado, diplomado en Relaciones Internacionales, miembro del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional y miembro de la Comisión del Mar del SPACF, ex profesor de la práctica forense 2 de la Facultad de Derecho de la UBA. Doctor Carlos Lionel, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. El apellido es Trabulsi, es más fácil, para no complicarse. Realmente muy interesante estos paneles que vamos a escuchar. Y desde la Fundación Argentina Azul vamos a tratar de darle una forma original desde la Argentina. Argentina vive como un país agrícola ganadero. Y desde esa visión agrícola ganadera tiene centrado todo el desarrollo de su economía en lo que es la explotación del campo, la actividad extractiva y el sistema financiero. Pero hete aquí que Argentina es un país marítimo, con agricultura, ganadería, minería y servicios. Pero somos un país marítimo. Y esto cambia radicalmente la visión de nuestro país e inclusive cuáles son esos intereses estratégicos que al país le debiera interesar, proteger, cuidar permanentemente. En este sentido, nosotros desde la Fundación Argentina Azul planteamos una nueva visión estratégica donde el mar asuma un rol coprotagónico dentro de la matriz productiva e industrial. Sobre la base del conocimiento, el campo, el mar, la industria y el cuidado del ambiente, a partir de una planificación económica a 20 años, llevar adelante un desarrollo del país que va a permitir una duplicación o triplicación del Producto Bruto Interno, terminar con la inflación en forma definitiva sobre la base del crecimiento que va a permitir la producción sostenida y sustentable en el tiempo y erradicar la pobreza estructural, no la pobreza de los índices que si uno gana un peso más o un peso menos de los índices oficiales es pobre o es rico, sino aquella que necesita la satisfacción de los derechos humanos desde una concepción integral. Partiendo desde este desarrollo, ahí vemos como mar, vías fluviales, glaciares, se van interconectando entre ellos para poder desarrollar esa Argentina que se necesita. Y entonces nosotros vemos que el mar está en condiciones de acumular en un proceso de 20 años más de 4,5 billones de dólares y generar más de 1 millón de puestos de trabajo directos y más de 5 millones de trabajos indirectos. Argentina necesita plata, por lo tanto, esa plata no está en los glaciares y en la actividad minera que plantea el actual gobierno, como han planteado otros también, que han tenido menos suerte que este gobierno actual, que ha logrado la modificación de la ley de glaciares, porque las actividades extractivas generan muy poca mano de obra y el dinero que generan fundamentalmente se va afuera, no es un dinero que disfrutan las sociedades provinciales, sino que las comunidades provinciales disfrutan de un verano, como solemos decir en la Argentina, de un veranito de San Juan, pero que terminado esa extracción terminan siendo pueblos fantasmas con territorios arrasados.
En este sentido, para nosotros, dentro de la concepción de desarrollo, decimos que debemos ser amigos del mar y analógicamente amigos de la naturaleza. ¿Y qué significa esto? Usar y explotar todo lo que nos brinda el mar y lo que nos brinda la naturaleza, pero garantizarles a ambos la vida eterna. Es decir, un equilibrio entre el uso y el abuso que se diferencia de los sectores conservacionistas y se diferencia de los sectores exclusivamente economicistas. Como decía el expositor anterior, nosotros tenemos una responsabilidad sobre los recursos naturales, que son para uso y disfrute de todos, pero no para destrucción. En este sentido, nosotros estamos convencidos que una integración armónica entre los glaciares, las vías fluviales, los humedales y el mar y las cuencas hídricas son necesarias para llevar adelante un proceso de desarrollo sin necesidad de llegar a la destrucción. Tan es así que nosotros creemos que los glaciares pueden ser muy importantes para generar divisas en la Argentina, pero a partir de lo que puede ser más allá, como mínimo de 5 kilómetros de las zonas sólidas de los glaciares, el uso del agua de deshielo. Pero el uso de agua de deshielo para evitar que vaya al mar y que pueda ser utilizada comercialmente para el ser humano. Pero no desde una tarea de destrucción del glaciar, pensando que Argentina es uno de los países con mayor reserva de agua dulce. Como dijo el expositor anterior, tenemos unos 16.698 glaciares desde Jujuy hasta la Antártida. No es que solamente están los glaciares en la Patagonia, en la República Argentina, sino que tenemos distribuidos por todo nuestro continente, con todo nuestro territorio, y son todos objeto de responsabilidad social en su cuidado. Inclusive, una medida interesante podría ser la declaración por parte de la UNESCO de los glaciares como patrimonio de la humanidad, lo que impediría el avance de la mano del hombre para una actividad extractiva y comercial sobre los mismos. Argentina no necesita de esa actividad minera, aunque es importante como complemento para poder llegar a un desarrollo lo suficientemente importante que le dé calidad de vida, prosperidad económica, trabajo, industria y una palabra que no figura en el diccionario de los políticos, que es la longevidad. Argentina, explotando los recursos del mar, está en condiciones de cubrir todo esto. Y los glaciares deben ser un elemento accesorio a este pensamiento de país marítimo. No pueden ser objetos de desarrollo como se está planteando a partir de esta reforma de la ley, que más allá de que habla de que los glaciares deben ser protegidos, deja abierta una posibilidad en las áreas periglaciales cuando se le da la facultad a cada una de las provincias de determinar técnica y científicamente dónde se afectan o dónde no se afectan. Podría llegar a haber distintos criterios que inclusive por necesidades económicas bajen o amplíen los requisitos para poder llevar adelante una explotación teniendo en cuenta un mínimo de requisitos.
Pero eso puede ser muy peligroso, porque inclusive puede haber provincias que bajo la necesidad económica estén permitiendo la destrucción futura de los glaciares. En ese sentido, Argentina, como les he reiterado en estos minutos, tan es así que no necesita de estos glaciares para explotarlos en la minería, sino que necesita un desarrollo armónico en todo el territorio. Y en este sentido, a título meramente ejemplificativo, llevando adelante un proceso de acuicultura en tierra a través de la acuoponía, ni en río ni en mar, sino en tierra, a través de una economía circular, generando las comunidades productivas para permitir el desarrollo de emprendimientos familiares, de medianas empresas y de grandes empresas. Pero pensando una Argentina en la acuoponía, que permite reciclar el 90% del agua utilizada y reciclar todos los desperdicios que genera el cultivo de peces, con lo cual uno puede generar energía para dar mayor o menor temperatura al agua, generar abono para el alimento de los peces y para desarrollo hortícola paralelo, con el 0,30% del territorio nacional, que serían 750.000 hectáreas, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, podríamos generar una capacidad laboral de 50 a 60.000 familias. Fíjense que ya estamos superando ampliamente la posibilidad de una extracción minera, y con una proyección de 10 millones de toneladas año de peces, generar un ingreso mayor a los 100.000 millones de dólares. Mayor a los 100.000 millones de dólares, sin contar la posibilidad de valor agregado con un proceso de industrialización sobre el cultivo de los peces. Y sin embargo, hemos movido todo el aparato legislativo para beneficio de algunas mineras que dan poco trabajo, que dan trabajo insalubre, que generan grandes problemas en la salud, no solamente de los que trabajan en la actividad, sino también por extensión a los que viven en las pequeñas comunidades alrededor de las actividades extractivas, sino que el dinero que queda en el país es muy, muy poco, a pesar de que hablan de las regalías del 3%, porque a pesar de estar esas regalías, después se terminan con distintos beneficios a las empresas, porque las empresas dicen que no les es redituable. A la sociedad argentina no le genera beneficios. Fíjense ustedes la actividad de petróleo y de gas en Vaca Muerta. Hoy, el costo argentino de un barril de petróleo oscila entre $5 y $35, de acuerdo al lugar en el país que se extraiga el petróleo. Sin embargo, por decisiones políticas de gobiernos anteriores, porque no solamente este, se les ha garantizado a las empresas extractivas el valor de los precios internacionales. Yo, país productor, ¿por qué tengo que someter a mi sociedad a un proceso inflacionario de precios cuando yo tengo el recurso natural en mi territorio y el costo es infinitamente inferior a los precios internacionales? Una cosa es la libertad de precios y otra cosa es el abuso en la generación de precios finales para los consumidores.
Y nosotros tenemos en la Argentina que, además de todo lo que venimos hablando, de los perjuicios que nos genera estas actividades extractivas, después, en el bolsillo del ciudadano, nos genera, por estar atado a precios internacionales, más allá de lo que se llevan del país, procesos inflacionarios. Entonces, hoy la Argentina tiene que mirar al mar, hacer realidad esas expresiones de muchísimos cientos de años atrás, que decía que quien tiene el poder del mar tiene el poder del comercio. Quien tiene el poder del comercio tiene el poder de la riqueza. Quien tiene la riqueza tiene el auténtico poder. Argentina es el quinto país del planeta en extensión de plataforma continental y de mar, sumado a todas las vías fluviales y esa reserva de nuestros glaciares. Reservas que nos pueden dar dinero sin necesidad de llevar a la actividad extractiva. Piensen ustedes simplemente una actividad de embotellamiento de agua a más de 5 kilómetros de la zona periglacial, en la zona de los ríos que van fluyendo del deshielo, y generar agua premium para vender al mundo, inclusive para cruceros, inclusive para hacer zonas de turismo. Argentina no necesita destruir los glaciares, ni siquiera ponerlos en riesgo, como se está colocando en este momento. Como hace 100 años atrás, YPF nos trae la energía, 70 años atrás, la Comisión Nacional de Energía Atómica nos trae la tecnología nuclear. Hoy, el camino de la Argentina es la soberanía marítima. Y en esa soberanía marítima, sin una concepción conservacionista extrema, como tienen muchas de las ONG o fundaciones que yo defino como ecoterroristas, tenemos que, con el fino equilibrio de usar, explotar y garantizar la vida eterna, llevar adelante el desarrollo en nuestro país. Yo creo que se me fueron los 15 minutos, así que bueno, acá dejo por terminada la exposición y les voy a pedir disculpas porque por la función pública que tengo debo remitirme a reuniones y a firmas de expedientes que me están reclamando. Así que les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de poder expresarles esta visión estratégica que tiene la Fundación Argentina Azul. Agradecer al doctor Carlos Leonel Trabulsi por su tesis de Argentina como país marítimo. Muchísimas gracias, doctor. Y continuamos en este caso con el abogado Leopoldo Fernando Carranza, adscrito en materia de Derecho de Navegación, Transporte y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, con el tema Aspectos jurídicos de la navegación en relación con la protección ambiental, desafíos e incidencias del nuevo marco normativo. Abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, adscrito a la Cátedra B de Derecho de la Navegación, Transporte y Comunicaciones, diplomado en Derecho Ambiental en Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, diplomado en Derecho del Trabajo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba, diplomado en la Ley de Riesgos del Trabajo en el Club del Derecho, participante del PATMA 2025, Programa de Actualización del Derecho Marítimo, Aeronáutico y de la Facultad de Derecho de la UBA. Un gusto, señor doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, el placer es mío. Agradecido por la invitación a CESUM y al Grupo Trejo y a los directores académicos, por supuesto. Bueno, la idea de la presentación desde el punto de vista del estudio del derecho de la navegación en realidad tiene que ver un poco con
acercarles a todos una perspectiva acerca de lo que es simplemente una mirada de uno de los hechos. Recordamos, quienes hemos cursado por la Facultad de Derecho, que el mundo tiene tantas visiones como el derecho las tiene. Y es por eso que se me venía a la cabeza el momento de ver cómo encaramos un tema navegatorio con un tema de trascendental importancia en estos momentos en Argentina, con la modificación de la ley de glaciares, para hacer entender por qué nos metemos los maritimistas en una cuestión de glaciares, o qué implicancias tiene. Bueno, y resulta que recientemente en Argentina, recientemente hablamos del año 2025, pero en materia navegatoria, las modificaciones en el último tiempo han venido con un acelerado ritmo de modificaciones en todos los aspectos. Y en el año 2025, el 17 de enero, se ha modificado el régimen general de la navegación en nuestro país, lo cual ha traído ciertas implicancias en la aplicación efectiva del marco normativo de la ley de navegación, que en nuestro país es la ley 20094, la cual goza de ciertas similitudes con la ley mexicana de navegación, pero sin embargo, en razón de las cuestiones particulares del territorio y de la constitución de los estados, gozamos de ciertas particularidades. Al empezar a investigar sobre la cuestión, para poder hoy exponer algunas ideas al respecto, lo primero que hicimos fue observar una laguna llamada Laguna del Corto, que está ubicada en Trelew, al sur de Argentina. Laguna esta que tiene la particularidad de encontrarse de color rosa. Y no es porque los argentinos tengamos lagos de todos los colores, sino justamente por las implicancias ambientales fruto del producto y el desarrollo de la industria, en este caso de la industria pesquera. Industria pesquera que se da a la par de un hecho técnico que es la navegación, como hace un ratito mencionaba el doctor, por estas cuestiones de la importancia del mar para el territorio argentino. En razón de ello, decimos, bueno, vamos a ver qué aspectos jurídicos del derecho marítimo, fluvial, tienen alguna vinculación con la cuestión ambiental. Pero previo a ello decimos, ¿realmente es un análisis del derecho marítimo específicamente, o del derecho de la navegación, las cuestiones ambientales, cuando entendemos que existe una materia propia en materia ambiental, el derecho de los recursos naturales, que es la ciencia que se ocupa del estudio de esta cuestión, que hoy atraviesa a lo largo y a lo ancho de nuestro país y de toda Sudamérica? De un relevamiento de la Organización de Daño Ambiental para Latinoamérica surge que en Argentina hay 18 cuestiones ambientales de trascendencia en curso, y en México alrededor de 28 cuestiones ambientales que se encuentran judicializadas. En este marco, una de las cuestiones más importantes para nuestro país a lo largo de la historia ha sido el tratamiento del riachuelo, ¿sí? Un canal fluvial en nuestro país que se encuentra altamente contaminado desde hace ya décadas, sin encontrar al día de hoy una solución. Y por otra parte, nos surge preguntarnos cuáles son los desafíos regulatorios en el caso de que digamos que el derecho navegatorio tiene alguna incidencia en la cuestión ambiental, para que podamos empezar a tratarlos o a desarrollarlos de alguna manera. En este sentido, abordando específicamente el tema de qué son los glaciares, para aportar una mirada desde el punto de vista del derecho de la navegación, allí donde algunos ven recursos de carácter económico, donde algunos ven extracción de agua,
donde otros vemos recursos o fuentes de trabajo para el turismo, para la recreación, para el deporte. Desde nuestro punto de vista, vemos algo más preciso para la navegación. Para nosotros ese es nuestro espacio. Es el espacio donde la navegación se genera, porque cuando vemos glaciares estamos hablando de agua, ¿sí? Y para la navegación el agua es el espacio por el cual se desarrolla un hecho técnico específico de la navegación, que es el desplazamiento, porque este espacio difiere ampliamente y en todos sus aspectos de los otros tipos de espacios como el terrestre, el aéreo o en su caso el espacial. Es decir que para nosotros, independientemente de si se encuentra en estado sólido o líquido, estamos hablando de agua, la cual es además, como mencionó hace un ratito el doctor, fuente de deshielos y de nuevos cursos de agua que se trasladan por todo el país desde la cordillera hasta el Atlántico, siendo fuente por alguna parte de producción, empleo y llegando a los puertos argentinos, generando una de las actividades más importantes que tenemos o que se da en nuestro país, tanto en razón de la cuestión ganadera como de la pesca, el comercio exterior. Y como nuestro enfoque es un poco por ahí comercialista, porque está apuntado a estas cuestiones fundamentalmente que hacen referencia al comercio exterior, al crecimiento económico, al desarrollo de los pueblos. Algunas cuestiones las vemos como muy importantes, pero por allí dejamos de lado otras cuestiones que están vinculadas con el mantenimiento de la fuente de los recursos. Allí cuando vemos en algún documental o cuando el que ha tenido la suerte de conocer el sur, se sube a alguna embarcación, decimos, uy, qué lindo, turismo, qué bonito el glaciar y demás, pero lo cierto es que hay otra mirada además y que es fuente de vida. Lo mencionaba el primer expositor, es fuente de vida. Y es fuente de vida al punto tal que en una de las provincias más australes que tenemos, que es Tierra del Fuego, en Ushuaia, puntualmente, toda la ciudad se abastece para la vida del glaciar Martial, ¿sí? Que está allí al pie de la montaña y que le brinda el agua diaria para todas las familias argentinas que allí viven. Entonces, desconocer que hay una doble importancia, por un lado la comercial y por otro lado la ambiental, sería por lo menos poco atinado para quienes nos ocupamos de analizar algunos aspectos del derecho, y es por eso que puntualmente vamos a hacer un resumido análisis de estos desafíos e incidencias que ha generado este marco normativo que existe en Argentina desde el año 2025 y que indefectiblemente, en razón de las modificaciones que se están dando, va a traer aparejados ciertos cambios para las cuestiones tanto del transporte, ¿sí?, como del tránsito por las vías que son navegables y que tienen su origen en las aguas de los glaciares y de la zona periglaciar también. En razón de ello, deberíamos arrancar mencionando más o menos el marco normativo, que ya dijimos que en nuestro país rige la Ley 20094. El régimen general de la navegación fue establecido en el año 2019 a través del decreto 770 y ha tenido algunas modificaciones en el medio a partir del decreto 70-2023, un decreto muy amplio en nuestro país que ha sido objeto de reiterados procesos judiciales en diversos aspectos, pero también a partir del decreto 37 del 2025 se estableció el régimen general de la navegación actual. Régimen que ha establecido muchas cuestiones ambientales y por eso
tenemos la certeza de que la cuestión ambiental también es una cuestión del derecho de la navegación. Tanto es así que les voy a mencionar algunos de los aspectos que se han tenido en cuenta cuando se reglamentó a través de este decreto las facultades de las cuales goza Prefectura Naval Argentina en su carácter de poder de policía para las cuestiones ambientales, siempre y cuando se trate de cursos de agua de carácter interjurisdiccional. Así, el título 1 de este decreto 37 del 2025 ha establecido la gestión de seguridad operacional tanto para buques y teniendo en cuenta la prevención para la contaminación. El título 4 de este decreto ha establecido en el capítulo 6 normas de seguridad en cuestiones de buques con tanques que sean dedicados al transporte de combustibles líquidos. Y allí vemos la importancia para nuestro país, sobre todo en la zona patagónica, para el transporte de estos combustibles. En el capítulo 7, la legislación estableció medidas de seguridad para el transporte de buques de cargas que sean de carácter sólido y a granel. El título 8 también ha generado 8 capítulos referidos a la prevención de la contaminación ambiental en distintos aspectos, ¿sí? Tanto para el traslado, la carga, descarga y el transbordo de mercaderías en los distintos puertos de nuestro país. Y se han protegido innumerables cuestiones. Yo voy a hacer un breve resumen de ellas, pero entre las más importantes se encuentran la prevención y el cuidado de las aguas por el transporte de sustancias nocivas, líquidas, la prevención de aguas por otras sustancias perjudiciales que son transportadas a través de bultos, la prevención por la contaminación producto del flujo de aguas sucias, la prevención de la contaminación por basura, menciona el decreto, ¿sí? Como creyendo que no pueden tratarse de desechos o cuestiones que pueden ser regeneradas de alguna manera en busca de volver a utilizarlos, reutilizarlos y readaptar estos desechos que son por allí eliminados en los cursos de aguas de nuestro país. También ha tenido algunas cuestiones referidas a la contaminación atmosférica, al vertimiento de los desechos y otras materias, y hay un punto específico en esta reglamentación sobre la protección sobre la contaminación de los hidrocarburos y otras sustancias, dice, potencialmente contaminantes. De lo que vengo diciendo, claramente está establecido que el derecho de la navegación también implica cuestiones ambientales porque, como todos sabemos, el ambiente es transversal a nuestra vida. Es por eso que cuando desarrollamos el tema que íbamos a tratar, quisimos decir cuáles son los desafíos. Y los desafíos, brevemente, porque sé que debe estar quedando poquito tiempo, los voy a resumir algunos muy brevemente, pero algunos de ellos creemos que son empezar a formar pensadores, formarnos como operadores en cuestiones ambientales desde el área que a cada uno nos compete, tratar de articular en forma multidisciplinaria esta temática ambiental en lo que a nuestra rama hace es puntualmente el espacio acuático, y comenzar a desarrollar algunas políticas tendientes al crecimiento económico por un lado, pero garantizando el porvenir de las generaciones futuras de modo que sea de manera sostenible. Atender a la diversidad de estas implicancias desde el punto de vista que se lo analice y tratar de estudiar de una manera que no sea unidimensional y con una mirada sesgada. A nuestro entender, cuando hablamos de glaciares, recursos pluviales, cursos de agua, ríos, lagos, lagunas, mar territorial, no solo hablamos de comercio internacional o comercio exterior. Hablamos de transporte, hablamos de personas, hablamos de carga, hablamos de turismo, hablamos de deporte, hablamos también de recreación y hablamos de empleo. Es decir, es un sinfín de actividades
que tienden al desarrollo de nuestros pueblos. Pero no es solo eso, sino que nos debemos replantear, y con esto termino, qué debemos hacer. Y creemos que el camino es tomar un rol activo, y para ello determinar cómo hacerlo, y creemos que hacerlo es de esta forma, desde iniciativas como la que ha tenido el Grupo Trejo y la Universidad CESUM, que nos permitan abrir algún canal de diálogo y de difusión, de modo que de una forma abierta podamos tratar en forma orgánica, sistémica, pero sobre todo multidisciplinaria, los problemas que está generando el cambio climático, pero sobre todo la actividad del hombre. Bueno, muchas gracias. Espero poder haber aportado algo para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, abogado, por su exposición. Para continuar con las disertaciones, vamos a presentar a la abogada Macarena Mailén Barbosa. Ella va a hablar del tema la reforma a la Ley de Glaciares número 26639, su impacto para el desarrollo sostenible. Macarena Barbosa es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desarrolla como adscrita de la asignatura de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña en el ámbito público y privado, desarrollando funciones vinculadas al asesoramiento legal en el Instituto de Transformación Energética de Córdoba, dependiente del ente municipal Bio Córdoba de la Municipalidad de Córdoba, con experiencia en el abordaje de problemáticas relacionadas con el ambiente, flora y fauna autóctona y silvestre, como así también el desarrollo de estrategias de innovación sobre eficiencia energética como uno de los pilares fundamentales de la sostenibilidad. Macarena, se va la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Se escucha? Gracias, Víctor, por la presentación. Bueno, al Grupo Trejo y a la Universidad CESUM por la oportunidad. Bueno, como me presentó Víctor, me encuentro cumpliendo funciones en el Instituto de Transformación Energética de Córdoba, por lo que me pareció importante, ya que todo el mundo habla de la sostenibilidad en este tema que nos ocupa, de la ley de glaciares, me pareció importante dar un enfoque ambiental desde el lado de la transformación energética y cómo esto afecta en el ambiente general, así como expresó recién el doctor Carranza. Me parece importante empezar destacando el concepto de sostenibilidad, que es aquel modelo que busca satisfacer las necesidades básicas actuales, como son la económica, la social y lo ambiental, sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las suyas, las propias. Como lo decía también el doctor Ortelli Villanueva al principio de esta charla, de que hoy tenemos el placer de formar parte. Para que algún proyecto sea sostenible, podamos decir, es necesario que equilibren estas tres dimensiones que mencionaba recién, que es la dimensión económica, que es la que hoy está como en auge, por decir, que es aquella dimensión que se espera poder obtener mayor potencial de beneficio, pero no me voy a detener mucho en eso, como en la dimensión social, como recién lo explicaba el doctor Carranza también, que podría aportar mayor empleo, mayor desarrollo, pero también como contracara de esto puede generar protestas y desigualdades, ya que no son todos la población la que tiene esos dichos beneficios. Bueno, la que me va a ocupar hoy es la dimensión ambiental, que a mi modo de ver es la más crítica de esta reforma de glaciares. Como me parece como dato muy importante que ya varios de los expositores estuvieron diciendo, los datos estadísticos y números son sumamente importantes para entender la importancia que tienen los glaciares y la zona periglaciar, que es la que la reforma pretende liberar facultades de uso
Y es válido decir que los glaciares son la reserva estratégica de agua dulce más importante en el mundo y que regula las cuencas hídricas más allá de las provincias que detentan zonas de glaciar y periglaciar. Esta reforma podría afectar en la reducción de las áreas protegidas, como así también permitir actividades contaminantes. Sobre esto voy a volver en un ratito, porque me parece muy importante en cuanto a eficiencia energética hablar de las actividades contaminantes, que actualmente hoy en el curso de los ríos de agua de deshielo de glaciar se viene brindando este tipo de actividades. Entonces, este tipo de reforma sería ir más allá, limitando el ámbito de protección que ya se venía sucediendo desde del 2010 con la ley originaria de glaciares. Como dato, me parece importante decir que el 70% del planeta sabemos que es agua, pero no toda es agua dulce, solamente el 2,5% es agua dulce y de esa porción el 70% se encuentra contemplada en glaciares, casquetes polares y nieves permanentes, lo que significa un punto importante y por eso creo yo el revuelo de esta reforma propuesta últimamente. En Argentina, la cordillera que compartimos entre Argentina y Chile se encuentra, es la séptima a nivel mundial de contención de estas aguas dulces, que forma aproximadamente una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados, las que equivale aproximadamente, como para bajarlo a la realidad, 4 millones de canchas de fútbol cubiertas de hielo. Eso demuestra la dimensión y la importancia de este recurso natural para seguir protegiéndolo, ¿no? Bueno, estas aguas podemos decir que se encuentran están presentes en 12 provincias y alimentan a 36 cuencas hídricas que abastecen a más de 1.800 localidades, sosteniendo la vida de millones de personas. En términos generales, podemos decir que los glaciares están perdiendo masa, se derriten más rápido de lo que pueden regenerarse, reduciendo así su tamaño año tras año. Actualmente vivimos en una política que desmiente el cambio climático. De ahí todas estas dichas reformas en base al ambiente, lo que me permite decir, junto con mis compañeros, que lo hemos hablado del trabajo, que son ingenieros químicos, ingenieros civiles, que detentan como una mirada más técnica y no capaz vertidas de subjetividades, como por ahí nosotros, gente del derecho, que buscamos más fuentes y demás para hablar, ellos me dicen puntos claves, como por ejemplo el cambio climático, para explicarlo de manera accesible a todos, los glaciares son capas de hielo que se van regenerando con el tiempo, ya que el agua de lluvia cae sobre los mismos y al tener una temperatura mínima muy elevada, hace que se compacte y así se vaya regenerando el glaciar. En el momento que haya mayor temperatura, el glaciar se va derritiendo de forma tal que se convierte en agua de deshielo de glaciar que satisface a estas 36 cuencas hídricas que les comentaba recién. Por lo que el cambio climático está siendo cada vez más importante. Vamos avanzando más en decir que el cambio climático es un parámetro fundamental en todas las actividades, como decían recién los doctores, en nuestra vida. Entonces, sí, ahora vuelvo a la eficiencia energética. Una de las formas de la reducción del cambio climático, después de reconocerlo obviamente, es la producción de energías renovables. Una de ellas es la que nosotros comúnmente conocemos como los paneles solares. Dicha energía se sostiene la idea de lo costoso que es generarlo, y más allá de generarlo, lo costoso es el almacenamiento de dicha energía,
Dicha energía se almacena mediante baterías de litio. Este es uno de los minerales que se extrae tanto de la zona periglaciar como hoy de la zona de deshielo. Se utiliza tanto como para estas baterías como, por ejemplo, lisa y llanamente lo vemos todos los días, no hace falta irnos a un panel solar, como en los autos ahora eléctricos, se utiliza el litio para dichos insumos, en la fabricación de estos insumos para estos productos. Asimismo, es importante destacar que la extracción del litio es altamente contaminante en grandes escalas. Actualmente hoy ya sabemos que es contaminante, ya que se genera por evaporación, esos gases van a la atmósfera, la acumulación de esos gases, que comúnmente denominamos gases de efecto invernadero, es lo que acelera la producción del cambio climático. Por eso decía que era importante volver después a la producción de esos minerales que son importantes, que obviamente con esta reforma se ampliaría la zona en la cual se permite la extracción de estos materiales. Bueno, y después, viendo esto que comento, que este tipo de materiales se pueden extraer de la zona periglaciar, es importante decir que el periglaciar, que es otra también de las reformas, hay de los puntos que se cuestionan, la delimitación de estos espacios, es el entorno que rodea y protege a los glaciares, por eso conservan un valor tan importante que, viendo la parte beneficio económico como social, se olvida esta parte ambiental. Bueno, otro impacto que puede tener en la sostenibilidad esta reforma de los glaciares, de la ley de glaciares, es el impacto en las centrales térmicas y nucleares. Voy a ir tocando algunos puntitos de estos temas, porque si no es eterno y no voy a llegar a los 15 minutos. Pero en las centrales térmicas, ya conocemos, y nucleares, no solamente no son energías hidroeléctricas, que ya me voy a detener en eso también, pero para el sistema de enfriamiento se utiliza el agua. Esto, volviendo a lo que ya expusieron los demás, es destacar que darle esa facultad a las provincias de regular sus recursos naturales hace que conlleva a la falla y a la falta para otras provincias de agua en sus cuencas hídricas. Eso, más allá de estas 12 provincias argentinas, por ejemplo, hablando de nuestro país, que detentan zonas de glaciar y periglaciar, hay 36 cuencas hídricas que se abastecen de agua de deshielo de glaciar. Asimismo, en las energías renovables hay una mayor incertidumbre, porque como decía recién, si bien la energía solar y la eólica no dependen del agua en sí, la pérdida de las glaciares se espera un avance negativo en cuanto a tiempo del cambio climático, como que le decía, acelera el cambio climático, lo que puede asociarse a cambios en los patrones, hasta de los vientos, como decirles, a niveles de la radiación solar, como las condiciones atmosféricas generales. Ahí vuelvo a mencionar el ejemplo y la explicación banal de el deshielo y la recuperación de glaciares, de la capa glaciar. La transición energética sabemos que es un hito fundamental en este desarrollo del nuevo paradigma, tanto de economía circular como el desarrollo sostenible y sustentable de cualquier ciudad. Recordemos que existe a nivel internacional la Agenda 2030, en la que cada uno de los países miembros o que lo ratificaron proponen ciertos cambios a fin de favorecer y disminuir el riesgo de cambio climático que viene de forma acelerado, en donde en Argentina se dispuso, a nivel mundial, disculpen, se propuso disminuir la temperatura del planeta en un 1,5. Esto, como dije, el 70% es agua. Eso es una de las variables fundamentales para que se disminuya la temperatura a nivel mundial.
afectando estas aguas congeladas de glaciar y periglaciar, ya es muy difícil lograrlo, pero sería imposible, de muy difícil cumplimiento, esa baja en la temperatura mundial. Esto también, ¿por qué digo que sería más difícil y lo haría más imposible el cumplimiento? Porque al haber más altas temperaturas, provocaría un incremento en la demanda energética. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, en Argentina, las olas de calor en verano y el funcionamiento de los aires acondicionados es exponencial, por lo que al aumentar la temperatura a nivel mundial, también traería aparejado una mayor implicancia incremento de la demanda energética. Abogada, quedan 2 minutos. Bueno, como para terminar, el impacto en los biocombustibles en industria, sabemos que una alternativa al cambio climático y a la eficiencia energética y a la sostenibilidad es la incorporación en nuestra vida diaria de biocombustibles en industria. Como explicaban los doctores, para biocombustibles se necesita, nosotros tenemos un país agrocultor que genera materias primas para dichos biocombustibles, biomasa, que como por ejemplo, para bajarlo más a la realidad, la maíz y la soja, por lo que provocaría un aumento de costos en estas energías alternativas. Ya sabemos que ya es costoso, sin esta agua de deshielo provocaría esa afectación en la agroindustria. Bueno, como forma de conclusión y para cierre, dejar una pregunta abierta, con todo esto que expliqué, ¿no parece que estamos comprometiendo a las generaciones futuras, volviendo al desarrollo del concepto de sostenibilidad que dije al principio? Y como para meter mi granito de arena como abogada del sistema, me parecía importante traer al juego la herramienta de la evaluación ambiental estratégica, que es aquella evaluación ambiental a la que se someten, nuestro fundamento jurídico no está previsto, sí en Córdoba, no a nivel nacional, la evaluación ambiental estratégica, que me parece que es una alternativa conceptualmente sólida, que es técnicamente apropiada y se alinea con las buenas prácticas internacionales. No voy a hablar del Acuerdo de París y demás, pero viene todo entrelazado para sugerir que cuando ya se toquen estos recursos naturales, que como bien decía son de bien público, se sometan a un análisis conceptual y técnico de un mecanismo objetivo, a fin de que los que tomen la decisión después de aplicar o no, de reconstruir o no una normativa vigente, sea en base de fundamentos objetivos y no tan influenciados por el color político o los fanatismos de cada uno. Bueno, muchísimas gracias. Perdón si me excedí un minutito, pero bueno, me parecía, es enorme el tema para hablar, así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, abogada Rosa, por su exposición. Bueno, y voy a presentar al último expositor del panel de hoy, que es el abogado Diego Bregan, con el tema Reforma a la Ley Nacional de Glaciares, falso contrapunto entre el derecho, la ciencia y el desarrollo sostenible, desafío para la gobernanza ambiental. El abogado Bregan es egresado de la Universidad Blas Pascal, maestrando en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba y Administración Pública en el Instituto de Investigación y Formación, docente adscrito en Derecho Romano, Derecho Administrativo y profesor tutor institucional de Práctica Profesional 3 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente ejerce el cargo de director de jurisdicción de recursos hídricos y naturales en el Tribunal Administrativo Ambiental de la provincia de Córdoba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Como solemos decir,
Siempre celebramos estos espacios de encuentro para el intercambio de ideas, de experiencias, de conocimiento y de saber científico. Eso hay que celebrarlo, agradecerles a las autoridades de la agrupación Trejo, en especial a todo el equipo de trabajo, a la Universidad CESUN, a todos los participantes y las participantes. La verdad que es un privilegio estar acá. Esperamos estar a la altura y la verdad que con temas muy de actualidad, muy de presente, como es la actividad de la navegación, como es el turismo, el desarrollo y lo que es la actividad hídrica y todo lo vinculado al agua, ¿no? Nada más y nada menos que el agua en el contexto de Argentina especialmente, pero también en el contexto internacional y el modo en que América Latina trata y aborda estas situaciones, estas tensiones y estos conflictos, y también, ¿por qué no?, cómo nos encuentra el mundo y cómo nos insertamos en la comunidad internacional, en el concierto internacional, del modo la manera en que tomamos posición y que tenemos nuestros conocimientos y defendemos nuestras ideas por ese lado. En este caso puntual, quiero ser, la verdad, escueto y un poco dinámico porque todo lo que han dicho las personas que me han precedido en la palabra fue notable, fue excelente. La verdad que un nivel de conocimiento supremo, con lo cual no tengo mucho para agregar, la verdad, no me queda mucho por decir. Creo que esa es la desventaja de cerrar un seminario de este prestigio en este panel que hoy nos encuentra. Así que, dicho esto, yo quería ingresar al tema de lo que es la reforma de la ley de glaciares 26639 y marcar un poco esa falsa dicotomía o ese falso contrapunto entre lo que es el derecho a la regulación ambiental, lo que es el conocimiento científico, la verdad científica, y lo que es el desarrollo sostenible para llegar inexorablemente a lo que es la gobernanza ambiental y las decisiones de gestión pública y las decisiones que toman los estados en materia de políticas públicas vinculado al agua, al ambiente y al desarrollo y al crecimiento eventualmente de cualquier nación. En este caso nos paramos puntualmente en Argentina y en el contexto de Latinoamérica. Hay que hacer una breve reseña de la importancia de un recurso natural como es el agua, ¿no? Un recurso estratégico, escaso, muy importante a lo largo de la historia, ¿no? Sabemos que las comunidades se instalaban alrededor del recurso agua, ¿no? Lo tenían como un recurso para la subsistencia tan importante como el alimento. Ya en aquellos momentos se notaba la importancia, lo podemos ver en comunidades, por ejemplo, como lo fue la civilización griega, la civilización romana, Oriente incluso también, la importancia que dio el agua al cuidado, a los acueductos, a castigar severamente a quienes no trataban correctamente el agua. Eso también hay que traerlo a colación porque tiene actualidad, tiene mucho presente. Y en el caso de los glaciares no quiero profundizar lo dicho porque realmente ha sido muy bueno lo dicho y creo que totalmente suficiente en el marco de este panel. Pero sí me llama la atención un poco los argumentos dados para la modificación de la ley de glaciares, ¿no? De presupuestos mínimos, digamos, ese piso imperforable por ninguna organización, ni por el Estado Nacional, ni por los estados provinciales, ni por los gobiernos locales. Bueno, eso va en el marco de una facultad que delegaron las provincias a la nación para dictar esa normativa, porque ese es el sistema para quien, bueno, no viven en Argentina. Nuestro sistema constitucional, político y jurídico establece un sistema federal de gobierno con reparto de competencias muy claras desde el punto de vista ambiental. Y las provincias delegaron a la nación el dictado de una normativa, como el caso de la ley de glaciares, que establece presupuestos mínimos, inderogables, inmodificables por el resto de las autoridades a nivel argentina, dentro de nuestro sistema administrativo también de organización. Con lo cual, uno de los argumentos que se dio para modificar esta ley es, esta ley viola el sistema federal y viola las autonomías provinciales, porque establece un inventario nacional de glaciares que lo desarrolló un organismo sumamente técnico, como el IENAGRIA, que ya lo nombraron, el Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que depende del CONICET, un organismo que a nosotros los argentinos nos llena de orgullo, nos llena de prestigio a nivel local e internacional, y al cual respetamos de la ciencia y la tecnología por todo lo que viene produciendo a lo largo de la historia.
Y eso nos lleva a pensar que nos metemos en una dificultad, nos encontramos en un conflicto real, no aparente, en una tensión hoy entre lo que se ha aprobado en el Congreso de la Nación con esta modificación y lo que esperaba la comunidad científica, la comunidad educativa, lo que esperaba el sector del ambientalismo, las organizaciones de la protección del ambiente, con lo cual sentimos que estamos ante un retroceso en materia de derecho, creemos que va a haber un derrotero muy grande judicial y de acciones que van a discutir la constitucionalidad de esta norma. Ya ha pasado hace poquitos días, veía que la provincia de La Pampa, una de las provincias en donde el agua escasea y es esencial y ha tenido conflictos históricos y ha tomado la bandera de la defensa del agua como muy pocas provincias lo han hecho en este país, ya ha interpuesto una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es nuestro órgano máximo judicial, que tiene competencia originaria en conflictos entre provincias o entre provincia y nación. Bueno, esta provincia ha interpuesto una acción contra el Estado Nacional para buscar dejar sin efecto esta normativa que claramente viola muchísima normativa ambiental y muchísimos principios, por ejemplo, el principio de no regresión. Estamos volviendo atrás en materia ambiental y estamos, como decía recién, perforando los pisos mínimos que deben respetarse y que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en innumerables fallos, ha hecho análisis y ha dicho, los presupuestos mínimos, como el caso de la ley de glaciares, no pueden disminuirse, no pueden restringirse ni limitarse por ninguna autoridad, porque eso está establecido así, porque es una facultad del Congreso de la Nación. Eventualmente las provincias y los municipios deben complementar esos principios, pero no de ningún modo disminuirlos. Bueno, ya nuestra máxima autoridad judicial se ha expresado en favor de la constitucionalidad de esta ley de glaciares y ha dicho que en materia ambiental prime el orden público ambiental y el agua es un bien común de uso comunitario, de uso colectivo, es un bien supremo, muy bien como lo ha dicho también ahí el doctor Villanueva desde el punto de vista canónico eclesiástico, ¿no? La importancia también del agua en ese aspecto supremo y es un derecho humano, sin lugar a duda de los más importantes que tenemos reconocidos a nivel mundial. Con lo cual es importante respetar esto y es importante entender que no hay tensión y que no se ha violado la autonomía al momento de dictarse la primera ley. Con lo cual en la segunda sí, porque se ha dejado sin efecto este inventario, se ha dejado sin efecto el valor ciencia, lo importante el aporte científico en esta materia y que haya mucho contenido técnico, científico, específico para reconocer nuestros glaciares, nuestras áreas periglaciares y entender que allí se origina la vida, porque donde hay agua hay vida, y si no hay agua no hay desarrollo. Y desde los ámbitos periglaciales comienzan los cursos del agua, nacen los ríos, es la naciente de muchos ríos y de mucha agua dulce. Y hoy con esta nueva normativa, dejando de lado este inventario, cualquier provincia, cualquier autoridad provincial, incluso autoridad política, porque hay decisiones políticas y hay mucho lobby en esto, podría determinar con un mero acto administrativo autorizativo de decir, esta agua ya no cumple una función hídrica preponderante, efectiva, y con lo cual podemos permitir el extractivismo, la actividad minera, la actividad energética, porque creemos que esa agua no perjudica este territorio, como si no pasara que muchas cuencas hídricas son interjurisdiccionales, como históricamente ha sucedido con Mendoza y con La Pampa, que llevan una bandera muy importante en materia de protección de sus recursos, y bueno, en Mendoza ni hablar la cantidad de glaciares y peliglaciares que ya están inventariados y que existen. Bueno, eso es someter a una actividad meramente administrativa, no dotada de tecnicismo, ni de cierto formalismo, ni de certeza científica y verdad científica, decisiones para poner en crisis la existencia del agua y el abastecimiento. Con lo cual creemos que hay un retroceso en esa materia. Y esto indefectiblemente partiendo del derecho, pasando por el valor científico y lo importante de la ciencia en esta materia, inexorablemente llegamos a la actividad que desarrolla el Estado y sobre todo las políticas públicas que van tomando, las decisiones que van tomando los gobiernos locales, subnacionales y por supuesto supranacionales en la comunidad internacional. Y allí vemos un peligro muy, muy notable, ¿no? Ahí, dar el argumento de que es necesario modificar o que fue necesario modificar esta ley para atraer inversiones, para destrabar inversiones, para respetar el federalismo y la autonomía provincial, y realmente no es cierto. Ese contrapunto no es real, es una falacia en su argumento porque no se sostiene desde la experiencia, desde el marco jurídico y de la realidad actual. Ahí veía unos datos que quería traer. En Argentina, cuando asumió este nuevo gobierno, sanciona la ley Bases,
en los cuales una reforma estructural es muy profunda a nivel argentino, y uno de sus capítulos establece el RIGI, que es el régimen de inversiones el régimen de incentivo para grandes inversiones. Y el último dato que tengo oficial, ¿no?, que hubo 12 RIGI aprobados, es decir, 12 nuevos emprendimientos con grandes beneficios económicos, financieros, de tipo aduanero y demás, de los cuales de esos 12 hay 6 proyectos mineros vinculados al cobre, al oro y al litio. Con lo cual, el argumento de que esta ley de glaciares limitaba la actividad de exportación o el progreso económico o el crecimiento económico de nuestra sociedad no es cierto, porque se han podido desarrollar el 50% de esos grandes proyectos son de tipo minero energético, o sea, de tipo extractivista. Con lo cual no hemos encontrado una dificultad, un obstáculo en materia de glaciares que nos ha dado como un argumento muy de peso a la hora del tratamiento y de la sanción de esta ley. Con lo cual entendemos también, es importante destacar la posición que ha tenido la red de fiscalías ambientales, una organización en Argentina muy importante, de mucho prestigio, con lo cual me ha llamado la atención un concepto que ellos han dado en su comunicado, por eso lo traigo a colación, que es lo vinculado al estrés ambiental y al dumping ambiental. El dumping es un concepto traído de lo comercial, ¿no?, de lo económico, traído de lo jurídico, y ellos entienden, y yo coincido, que esto va a generar un cierto dumping ambiental entre las provincias, entre las jurisdicciones, porque van a pelear a ver quién puede captar mejores inversiones, creyendo que eso es la solución para su economía, para la generación de empleo y demás. Con lo cual va a haber un conflicto real, latente, puede haber contradicciones en muchas decisiones administrativas que se tomen, y van a luchar por bajar la calidad ambiental, es decir, por perforar nuestra normativa ambiental en pos de un supuesto progreso, de un supuesto crecimiento económico. Con lo cual me llamó mucho la atención y por eso lo quise traer a colación en esta oportunidad. Yo creo que la gobernanza ambiental, ¿no?, entendida como las decisiones que se deben tomar desde las administraciones públicas, de los gobiernos, siempre teniendo como norte la sostenibilidad y no comprometer el futuro de las generaciones del modo en que usamos hoy nuestros recursos naturales, bueno, tiene que asumir una responsabilidad muy importante en ese aspecto. Ya a modo de corolario o a modo de conclusión, quería decir eso, la sostenibilidad debe ser firme, debe ser cierta, debe haber marcos jurídicos muy importantes, autoridades de aplicación a nivel nacional, pero perfectamente coordinadas con las provincias y los municipios, y tenemos un espacio muy bueno en ese sentido, muy bondadoso ha sido la Ley General del Ambiente en ese sentido, creando lo que es el COFEMA, que es el Consejo Federal de Ambiente de la provincia, donde participan todas las jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde se toman muy buenas decisiones a nivel ambiental. Bueno, creo que es la oportunidad, o debió ser la oportunidad de fortalecer ese espacio para fortalecer a todas las jurisdicciones que tienen competencia o que son parte del reparto de competencia en materia ambiental, y así garantizar buenas decisiones de políticas públicas y que realmente se cumpla la gobernanza ambiental con participación ciudadana, con monitoreo ciudadano. Ahí tenemos también, no puedo profundizar, no es la ocasión para eso, pero tenemos el acuerdo de Escazú, tenemos el principio de justicia interjurisdiccional. Bueno, son buenos ámbitos científicos y del derecho para prestar atención y para tener en cuenta a la hora de hacer modificaciones en la normativa y no simplificar las discusiones a nivel argentino y, por supuesto, a nivel regional y a nivel Latinoamérica en este sentido. Con lo cual yo quería también cerrar con una frase, bueno, de Leonardo da Vinci, ¿no? Estamos hablando de un enorme hombre de la historia de la época del Renacimiento, ¿no? Con todas sus facetas, con todas sus calificaciones, con todas sus profesiones. Bueno, un hombre que ha trascendido la historia sin duda. Él decía que el agua es la fuerza motriz de la naturaleza. Y vaya que sí, tenía razón, ¿no? Porque él lo vio en aquel momento y hoy seguimos discutiendo el rol que tiene el agua, ¿no? Para la sociedad, para el desarrollo humano, para vivir en un mundo en equilibrio en sociedades más vivibles, ¿no? Y poder utilizar nuestros recursos naturales hoy, pero sin comprometer a las generaciones futuras para que también puedan gozar de esos recursos, y en eso se basa la sostenibilidad. Tenemos una oportunidad única, estamos en lo que es la casa común, vivimos inmersos en una crisis ambiental muy profunda. Está pegando realmente muy fuerte lo que es el cambio climático y el modo en que nos relacionamos las personas con la naturaleza. Y bueno, es un desafío que tienen también el presente y las generaciones futuras. ¿Qué comportamiento vamos a tener? ¿Cómo vamos a regular el ambiente? ¿Qué importancia le vamos a dar al conocimiento científico para que acompañe esas regulaciones?
y cómo queremos producir, cómo queremos consumir y cómo queremos que crezcan nuestras sociedades en el marco del desarrollo sostenible, de un desarrollo serio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y en lo personal me quedo con lo último que acabas de decir, ¿no? De esto de cuidar, proteger y sobre todo defender la casa en común que tenemos todos, que es el planeta, porque no tenemos otro, así que entre todos tenemos que defender. Bueno, con esta última exposición hemos llegado al final de lo que es el panel de hoy y voy a hacer un pequeño cierre. En el marco del presente seminario se abordaron temas de gran relevancia como la reforma penal en Latinoamérica, la reforma laboral y las transformaciones del trabajo en la región, así como la regulación ambiental y la ley de glaciar. Estas instancias de intercambio resultan sumamente enriquecedoras para la formación académica y el análisis crítico de la realidad actual. Agradezco especialmente a los expositores por sus valiosos aportes, como así también a todos aquellos que participaron y nos acompañaron. También voy a agradecer a los directores generales de lo que fue este seminario, el maestro Adrián Flores Ledesma, director académico de CESUN Universidad de México, Tijuana, al maestro José Ángel Rentería Beltrán, coordinador académico de Aduanas y Logísticas y Negocios Internacionales de CESUN Universidad, y a Romina Torres, cofundadora del Grupo Trejo, Córdoba, Argentina. De mi parte, no tengo más nada que agregar, solamente agradecer nuevamente a todos los que nos acompañaron, a los expositores por habernos dado un poco de su tiempo y trasladarnos todo su conocimiento. Ángel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los participantes de este panel y de los dos anteriores, del día lunes y el día martes, que sin lugar a dudas pudiéramos verlo como algo muy distante. Confírmenme si se ve porque se me congeló la pantalla. ¿Se me escucha bien? ¿Hola? Sí, ahí se te Okay. escucha bien. Les decías, como algo muy distante. Finalmente, como bien lo comentó una de las panelistas, los glaciares representan el 75% del agua dulce mundial. Entonces, es algo que nos atañe no solamente a Argentina, sino a todo el mundo. Nuevamente agradezco la participación de todos los panelistas, tanto de este día como el día anterior y el día lunes, a nombre del maestro Ernesto Elorbizu y el doctor Adrián Flores Ledesma. Les damos la más cordial de las gracias y la gratitud por el compromiso que a Grupo Trejo que ha tenido a lo largo de estos 3 años bajo un convenio de colaboración. Sin embargo, esta relación se extiende a años todavía anteriores, ¿no? Tenemos ya varios años trabajando, aunque con un convenio de colaboración firmado en octubre del 2023, estamos ya dando un formato más concreto. Voy entonces a proyectar los reconocimientos virtuales que tenemos para el día de hoy. Posteriormente se les harán llegar a todos y cada uno de ustedes. Permítanme. Ok, en primer término tengo el reconocimiento que le voy a dar lectura solamente el primero y los otros los voy a estar solamente leyendo los nombres. CESUN Universidad otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Lionel Trabuzzi por su destacada participación como ponente en el panel Regulación Ambiental y Ley de Glaciares en América Latina, llevada a cabo de manera virtual, en el marco del Seminario Internacional sobre las Transformaciones Contemporáneas en América Latina, abordaje interdisciplinario y comparado. Extendemos nuestro sincero agradecimiento por su invaluable contribución académica, firma el maestro Ernesto Elorbizu, rector de CESUN Universidad, Tijuana, Baja California, México, dado a los 15 días del mes de abril del 2026. El siguiente es para el especialista abogado Germán Ortelli Villanueva, con los mismos conceptos,
También para el abogado Leopoldo Fernando Carranza. Para la abogada Macarena Maelén Barbosa. Para el abogado Diego Fernando Bregan. Para el abogado Marcos Huisich. Para el abogado Nicolás Pablo Manera. Y en otro sentido, voy a comenzar a dar lectura a los reconocimientos a quienes estuvieron como colaboradores durante en cuanto a la organización del presente seminario. En primer lugar, Erika Dayana Villavicencio Choque, por su invaluable labor, compromiso, liderazgo como coordinador académico del seminario sobre las transformaciones contemporáneas en América Latina, abordaje interdisciplinario y comparado, llevado a cabo de manera virtual los días 13, 14 y 15 de abril. Agradecemos su dedicación y excelencia en la organización de este espacio de diálogo y rigor académico, contribuyendo significativamente al éxito de este encuentro internacional. Firma de igual manera el maestro Ernesto del Arbizu, Tijuana, Baja California, dado los 15 días del mes de abril del 2026. Por los mismos conceptos para Kevin Alberto Marulanda González, de igual manera para Renzo Nahuel Priori, para Víctor Raúl Monge, Rosana Karina Funes, y como directora general se le va a otorgar este mismo reconocimiento a Romina Rodríguez Torres, como directora general del Seminario Internacional sobre las Transformaciones Contemporáneas en América Latina, abordaje interdisciplinario, llevado a cabo de manera virtual los días 13 y 14 y 15 de abril. Extendemos nuestro más sincero agradecimiento por su invaluable gestión y excelencia directiva, pilares fundamentales para el rotundo éxito de este magno encuentro académico internacional firmado por el maestro Ernesto del Arbizu. No me queda más que agradecer nuevamente la participación de todos y cada uno de ustedes, así como el compromiso que el Grupo Trejo ha estado con nosotros en los últimos años y que, sin lugar a dudas, va a ser una relación que trasciende fronteras y tiempo. Muchas gracias a todos. Damos entonces concluido este seminario, siendo las 12:45 de la tarde, hora local de Tijuana. Damos concluidos con este seminario. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo para todos, está muy bien. Hasta luego, nos vemos. Un abrazo, hasta la próxima.